Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 9º Diálogo Nacional por un México Social, Perspectivas de Desarrollo al 2030. Vamos a dar continuidad con los trabajos. Estamos ahora en la mesa número 4, con el título Hacia la promoción de una sociedad pacífica e inclusiva, la trata de personas y la migración en la Agenda 2030. Voy a tener el gusto de presentar al ponente y a los comentaristas. En primer lugar tenemos a Mario Luis Fuentes. Él es maestro en Desarrollo Económico por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, investigador de tiempo completo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, miembro del Comité Directivo del Seminario Universitario de la Cuestión Social por nombramiento del rector y a partir del 2010, secretario técnico. También es coordinador de la especialización en Desarrollo Social del Programa Único en Especializaciones de Economía de la División de Estudios del Posgrado en la misma facultad y profesor de la licenciatura y el posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En 2013 recibió el Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo y de manera consecutiva en 2013, 2014 y 2015. Ha recibido reconocimiento del INEGI al uso y al análisis de la información estadística en el país. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Voy a presentar también a los comentaristas. Bienvenido, Manuel Ángel Castillo. ¿Está de este lado? Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en Desarrollo Urbano, Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano en el Colegio de México. Es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, CEDUA, el Colegio de México, y miembro del Cuerpo Académico sobre Migración. Sus líneas de investigación son la inmigración en México, las migraciones centroamericanas, tendencias, impactos y perspectivas, las fronteras en su dimensión sociopolítica, migración y violencia en Guatemala, políticas migratorias en la región de Norteamérica y Centroamérica, discriminación y xenofobia y racismo en contextos migratorios, migración y seguridad. Es coordinador por México del proyecto Grupo Binacional México-Guatemala sobre Migración del Colegio de México y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede académica Guatemala, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCEDES, y de la Fundación Ford 2002-2009. Bienvenido. Gracias. Y también tengo el gusto de presentar a Eduardo Guerrero. Bienvenido. Él realizó estudios en Administración Pública y en Ciencia Política a nivel licenciatura, maestría y doctorado en universidades de excelencia de México y Estados Unidos, como el Colegio de México, la Universidad de Delaware y la Universidad de Chicago. En el Colegio de México realizó estudios sobre el sistema político y el gobierno mexicanos. Actualmente trabaja en una investigación doctoral sobre crimen organizado y violencia en México. Como ensayista y analista, sus trabajos han merecido los siguientes premios: Premio Carlos Pereira, de Fundación Nexos, Premio Nacional de Ensayo del Instituto Federal Electoral y Premio Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Un aplauso también. Les comento que al terminar las mesas, la participación de los expositores, vamos a dar una ronda de preguntas y yo les voy a tomar el tiempo a los expositores y cedo la palabra al maestro Mario Luis Fuentes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Ángel, muchas gracias, Eduardo, por estar aquí y comentar un trabajo colectivo. El Programa Universitario de Estudios de Desarrollo tiene entre una de sus líneas estratégicas el tema de riesgos sociales. Es parte sustantiva del esfuerzo que hace el programa para construir año con año un informe sobre el desarrollo. Para mí es importante recordarles que este es el segundo trabajo. Hay un documento de 2015 que ya abordaba el tema de riesgos sociales, al igual que abordaba los temas de pobreza y desigualdad. Y en ese sentido, este coloquio, este seminario permite poner a consideración, antes de su publicación final,
los documentos, los trabajos que hemos construido, los grupos de trabajo. La línea de investigación, riesgos sociales, que me toca coordinar, está integrada por el doctor Israel Vanegas, por Ricardo Régules, que está haciendo un postdoctorado con nosotros, y ha contado con el apoyo de investigación de la licenciada Cristina Hernández y David Clavijo. El trabajo, de hecho, refleja el esfuerzo colectivo. Me toca a mí exponerlo, pero sin duda es un trabajo que se hizo dentro del PUED. Permítame primero, pasamos a la primera lámina. ¿Tiene control? Sí, sí. Si quiere, ¿lo ayudo con este? Tú me entiendes. Sí, claro. Pasamos, por favor, Vanessa. Bueno, como les decía, la intención de retomar la discusión de una manera de pensar la cuestión social desde los riesgos sociales, desde la idea que dos fuentes de pensamiento han construido una manera de aproximarse al problema social, sosteniendo que, usando a Castell como cita, los individuos enfrentan restricciones para poder protegerse a sí mismos y poder construir su independencia. Esta construcción teórica tiene dos fuentes que están construyendo esta noción, que fortalece esta idea de riesgos sociales, que vale la pena subrayar. Es un origen sociológico, se habla incluso de la sociología de la desigualdad, en la cual se plantea que los riesgos sociales hoy podrían verse desde dos dimensiones. Aquellos que provienen producto del contrato social, la manera que nos organizamos los estados, las naciones, las sociedades, y esta organización entre las esferas económica, política y social genera riesgos sociales. Obviamente ahí estaría Rosaballón o Castell. Otra manera de pensarlo, y son dimensiones que se interactúan, es pensar que los riesgos sociales provienen de esta estructura y característica de la modernidad que hoy vivimos, que podríamos sintetizar en clave de una profunda y exacerbada individualidad. Esta manera de vivir esta modernidad genera riesgos sociales junto con otros que tienen que ver con los ciclos de vida. Bueno, lo que tratamos nosotros es, la siguiente por favor Vanessa, es poner en la categoría de riesgos sociales, observar cuáles de los 17 objetivos de los ODS se refieren a temas que estamos observando desde esta visión de los riesgos sociales. Y lo que nos damos cuenta, la siguiente por favor, es que podemos identificar estos objetivos. Como ustedes saben, los ODS 2030 es la gran agenda mundial que se ha planteado los Estados-nación, comprometidos de Naciones Unidas, y dentro de los objetivos hay 4 que podemos observar y 4 metas que se refieren a fenómenos que hemos observado como parte de esta dimensión de riesgos sociales. Obviamente tiene que ver el 5.2, eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niños en los ámbitos públicos y privados, incluido la trata y la explotación sexual. El 8.7, adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas nuevamente. El 16.2, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Y 10.7, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares, responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Bueno, nosotros identificamos que hay objetivos y metas que se refieren directamente al tema de trata y migración. Nuevamente, lo que buscamos, como todo el PUED y los grupos que estamos trabajando, es cuál es la complejidad de lograr estas metas. ¿Qué dimensiones habría que pensar para poder sostener que estamos en ruta, que estamos en un escenario cada vez más lejano de poder, en este caso, eliminar todas las formas de violencia, etcétera, etcétera? Entonces, lo que hacemos es absorbamos desde el fenómeno de la trata de personas, ¿sí?, en el cual observamos un primer punto que se ha dicho muchas veces. Déjenme adelantar uno de los elementos que nos permite aproximarnos a las violencias, en plural, desde la trata de personas. La Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM, que está sentada en ciencias políticas, ha sostenido y construido la idea que la trata de personas puede observarse como la violencia extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que son víctimas de la trata han vivido un proceso de muchas violencias. Puede ser de la violencia social, exclusión, pobreza, las violencias que tienen que ver con los ámbitos privados y violencia intrafamiliar, o las violencias que tienen que ver con el abuso, las violaciones sexuales, etcétera. Es decir, verlo desde el extremo permite observar todas las violencias como procesos concatenados, integrales,
que se van integrando y obviamente afectando a un individuo múltiples veces. En ese sentido, ponemos en énfasis de que la definición actual global que hoy está en todos los países tiene este enfoque punitivo, es decir, castigar a los que cometen el crimen. Y ponemos en tensión que hay una distancia con otros enfoques, un enfoque de derechos humanos o incluso incorporar como unas explicaciones para comprender este fenómeno toda la agenda de la cultura de género. Estos tres enfoques coinciden que estamos hablando de todas las violencias como procesos concatenados. Déjeme subrayar que desde mi punto de vista y desde el grupo, el nombrar una sola violencia tiene un efecto perverso porque invisibiliza la otra. El ejemplo sería hablar del bullying, que se ha logrado establecer como una relación entre pares, alumnos con alumnos, cuando las violencias en los centros escolares tienen múltiples dimensiones. La violencia entre el director y el intendente con otro alumno, etcétera. No se logra dar una integralidad de las violencias que están alrededor de un espacio como las escuelas. La siguiente. Uno de los temas que hace visible el tema de trata es esta discusión que tenemos en términos de sostener que hay fenómenos sociales que no tenemos la evidencia empírica, analítica, no solo para dimensionar, sino tener comprensión de cuál es la causalidad de esto. Un poco para rebatir desde una visión más hermenéutica y lingüística, es que hay muchos fenómenos sociales que aun con lo que no tenemos capacidad de medirlos, tenemos que enfrentarlos y transformarlos. Me estoy refiriendo a la aseveración profunda y sólida de Coneval de que todo lo que se mide se puede transformar. Nosotros sostenemos que aún las cosas que no se miden se deben transformar y tenemos que enfrentar el reto de su medición y comprensión del fenómeno, comprenderlo para interpretarlo, para poder establecer causalidad y después pasar teniendo un marco teórico, dimensionarlo y poder incidir. En ese sentido, lo que planteamos en el texto es la enorme dificultad de tener una medición de la magnitud del problema. No solo por el subregistro, la cifra negra que se ha dicho y que Eduardo Guerrero ha sostenido en términos de los pocos delitos que son del conocimiento del Ministerio Público, los pocos delitos que llevan a una averiguación, a una sanción, incluso a una consignación. En ese sentido, lo que buscamos aproximarnos es a través de sí poner en el centro la desconfianza que hay a la estructura institucional, que genera sin duda posibilidades de que el delito de las violencias, la trata de personas se cometa, pero también buscamos correlacionar una serie de delitos conexos. Alrededor de la trata, una manera de aproximarse, están sin duda los homicidios dolosos, las violaciones, los leucinios, delitos contra menores, una serie de delitos que están correlacionados con este proceso tan complejo y tan duro y tan enormemente desafiante que es la trata. Por favor. En ese sentido, lo que estamos haciendo es que ponemos el total de sentencias que hay, lo que tenemos enfrente es de todo el total de sentencias, cuál es el porcentaje, el número de delitos correlacionados que se están dando año con año. Y obviamente estamos viendo que el delito, la barra azul, la sustracción, homicidios, sigue creciendo, la barra de abajo. Y en ese sentido, hay un proceso en el cual los delitos correlacionados están creciendo en una misma magnitud. Hay analistas que sostienen que de hecho los homicidios dolosos marcan una tendencia de muchos otros delitos que se van cometiendo en distintas fases, algo que ha comentado en México Social Eduardo Guerrero en algunas ocasiones. La siguiente. Un elemento que ponemos y que nuevamente tiene que ver en términos de comprender el fenómeno de la trata es la incidencia de la cultura de género que genera esta violencia, incluso homicida y feminicida. En ese sentido, ponemos en el centro que no podemos obviar, y probablemente es uno de los señalamientos que hacemos al final, en términos que, desde nuestro punto de vista, los ODS lo subrayan, pero no con el acento suficiente en términos de transformar la cultura de género como uno de los elementos que nos puede explicar distintos fenómenos sociales. Esta construcción social que se hace entre los seres humanos que define a través de pautas de poder una sumisión de unos sobre otros.
los hombres sobre las mujeres. Y obviamente el acento sobre el feminicidio como la expresión más cruenta de la violencia que hoy tenemos. La siguiente, Vanessa. El dato no podía ser más aterrador. La pendiente enorme que a partir de 2007 se dispara, las muertes, los asesinatos a mujeres. Y nuevamente una de las preguntas que sigo batallando es, ¿qué pasó en el 2006-2007? Obviamente está el tema del narcotráfico, la lucha con el gobierno de Calderón, pero esta pendiente realmente debe seguir siendo parte de la discusión de cómo logramos evitar no solo su crecimiento, aunque hay un decrecimiento de las últimas cifras, lo último que tenemos 2015 es que nuevamente vuelve a repuntar, sino lograr hacer algo para evitar este crecimiento que estamos viendo. La siguiente. La pregunta que está atrás de la reflexión e investigación que hacemos en el grupo tiene que ver que pensar el tema de trata y las violencias no se puede ver solo desde el área penal o del área, digamos, en términos incluso de cuáles son las condiciones de que aquellos que son víctimas. Tenemos que poner en el centro que, en el fondo, también expresa la fragilidad del modelo de desarrollo que estamos viviendo y construyendo, y que sí tiene una expresión en pobreza, en desigualdad, en exclusión, en discriminación, pero también en violencias. Es de tal magnitud las violencias que tenemos que considerarla una expresión del fenómeno social, no solo un fenómeno asociado al sector salud o al sector de justicia, sino como una expresión de todo el proceso de desarrollo y crecimiento que genera y está propiciando una creciente expansión, epidemia, yo le llamaría pandemia de violencias. Obviamente, en ese sentido, lo que buscamos es acercarnos a aquellos factores y elementos que puedan responder a esta pregunta: ¿qué hace a un ser humano tan vulnerable para que pueda ser enganchado, trasladado, para ser explotado por otros? ¿Qué elementos hace que permitan expresar dónde hay mayor vulnerabilidad? Sabemos que el fenómeno de trata, muy ligado a todo el proceso de dinámica población-migraciones, el lugar donde una persona puede ser enganchada puede ser muy distante al lugar donde se realiza la explotación. Y lo que buscamos es la siguiente, es expresar replicando un índice que hicimos en CEIDAS, una asociación civil que también es parte de mi trabajo profesional. Hicimos un análisis de tratar de poner las dimensiones que inciden. Si ustedes ven los triángulos en los extremos, estamos tratando de articular la dimensión de género, violencia social, de justicia, de precariedad, de migración, de pobreza, como elementos que puedan explicarnos esta enorme complejidad. Una de las cosas que sostengo en las clases que doy en la facultad es cualquier proceso social tiene que verse en su dimensión compleja, interactiva, en el cual ninguno de estos fenómenos se dan por sí solos, actúan con los otros. Y lo que ven ustedes es que estas dimensiones, poniendo en el centro la trata, lo que ponemos los objetivos, ¿sí?, que son estos círculos, y obviamente aquí están algunas de las metas, pero nos permite mostrar en esta gráfica la enorme complejidad de aproximarnos a la trata de personas, a las violencias, en esta interacción con muchas dimensiones de lo que llamaríamos la cuestión social en el sentido más amplio. Bueno, lo que hacemos al replicar este índice, la siguiente, es construir un índice que nos permita identificar y dar una dimensión numérica de estas dimensiones, cómo se presentan en las entidades. Obviamente tenemos los problemas de la agregación, estamos hablando de estados, y deberíamos hablar de municipios, ciudades, que hoy sin duda es el referente territorial más importante para pensar la cuestión social, según sostenemos. En ese sentido, lo que hacemos es, a través de aplicar el índice y mejorándolo, con 3 dimensiones, poder establecer cuáles son la magnitud de la dimensión que está incidiendo más en estas entidades. Y obviamente son las entidades donde hay mayor índice de vulnerabilidad para poder ser víctima de trata. No quiere decir que no hay otros lugares donde, aún con distintas dimensiones de vulnerabilidad, no puedan ser víctimas de trata. Un apunte. Hoy sabemos por los trabajos etnográficos
que el principal instrumento de enganche es el enamoramiento, es la seducción. Y eso nos habla de una dimensión psicosocial que no estamos incorporando. En sí es una aproximación, y una de las otras conclusiones del trabajo es la enorme necesidad de construir información, datos que nos permitan aproximar más dimensiones para poder comprender el fenómeno y poder, en su caso, dimensionar cuáles son las metas y objetivos que se puso el mundo y el gobierno en el tema de trata. La siguiente. Bueno, aquí lo que hacemos son los estados con menores puntajes. Obviamente refleja lo que ustedes saben, las entidades con mayor desarrollo o menor índice de pobreza son las entidades en las cuales aparentemente podríamos decir hay menos posibilidades de subir el enganche. La siguiente. Me voy más rápido porque ya me estoy comiendo el tiempo. Bueno, esta es la clasificación. Lo que hacemos es una tipología. Las zonas rojas son los lugares donde hay mayor vulnerabilidad de ser víctima de trata y obviamente las menos son los dos extremos. Ojo, tenemos Quintana Roo, uno de los procesos más complejos, Cancún, con todo el proceso migratorio. De ahí la enorme dificultad, ¿sí?, de ser muy cuidadoso en la interpretación de estos datos, de estos análisis empírico-analíticos. La siguiente, Vanessa. Bueno, ¿qué concluimos de este esfuerzo? Fue la heterogeneidad, la enorme necesidad de vincular estas dimensiones y obviamente la necesidad de mejorar y conseguir mayor información. Yo sostengo que la pregunta de cuántas víctimas de trata no se puede contestar, no solo por la complejidad del fenómeno, su ocultamiento, pero también porque no ha habido la inversión para construir las investigaciones, para construir las bases de datos. La siguiente. Otro de los fenómenos que está totalmente vinculado, mencionaban los 2DS, y ya lo decía en la mañana Silvia Yurguli de Colmex, es uno de los temas que debemos preguntarnos por qué en los ODS 2030 fue tan marginalmente tocado, las migraciones, siendo el fenómeno, incluso algunos hablan del siglo XXI, el siglo de las migraciones, son realmente muy contadas y anotadas y acotadas las menciones de migraciones. Hay esta noción de la convergencia que nos decía en la mañana Silvia, pero la dimensión demográfica, para usar las palabras de Silvia, y la migración son elementos que están, digamos, ahí, y lo que buscamos es poner en el centro. Creemos que el informe de desarrollo 2016 debe, y por eso presentamos fenómenos como la migración de retorno, que es uno de los fenómenos nuevos, en el que hoy tenemos aparentemente un saldo positivo. Son más los que regresan que los que salen. El desplazamiento interno vinculado a las violencias y una dimensión que todavía no tenemos el asidero comprensivo, la migración forzada. Aquellas personas que huyen de las violencias, huyen de la extorsión, huyen, sí, del cambio climático expresado en inundaciones o fracturas del suelo, pero esta migración forzada nos habla de dimensiones, y por eso la enorme, y mi agradecimiento a Don Ángel de que estés aquí para que nos abundes en este comentario, y obviamente la migración que se da alrededor del territorio. La siguiente. Entonces, bueno, en este trabajo lo que hacemos un énfasis es en términos de que hay una enorme cantidad de población, niños no acompañados, o sea, población, digamos, que está entre los 0 y 18 años, y obviamente los fenómenos de vulnerabilidad que está generando esta migración. Aquellos cientos de mexicanos que son puestos en la frontera y que no pueden acreditar sus estudios. Y la realidad es que hoy tenemos varios casos de jóvenes que no pueden continuar su preparatoria porque no hay una estructura de revalidación y los coloca en enormes situaciones de vulnerabilidad. Y lo que hacemos es un recuento de esta violación de derechos que se están dando en estos nuevos fenómenos, nuevos por el sentido de su intensidad, la migración. La siguiente. Esto nos lleva a que los desplazamientos internos, migración forzada, ¿sí?, está generando una agenda de riesgos que obviamente tiene que ver con lo último que ustedes ven. No solo se acentúa la pobreza, sino también la pérdida de activos, gente que tiene que dejar sus casas, sus tierras, movilizarse para huir de la violencia, que puede darse en Sinaloa o en cualquier población, y que obviamente reduce la posibilidad de inserción social, de movilidad social, y los conduce en un proceso de continuas violencias que pueden llevar a la trata de personas. La siguiente. Bueno, con respecto a la migración en tránsito,
lo que vemos es obviamente lo que se ha documentado, y Manuel Ángel y muchos otros han escrito, en términos de esta realidad de la población del Triángulo de Centroamérica que migra por nuestro país y que es objeta a todas las violaciones de todos los derechos. Obviamente, los riesgos sociales de robos, discriminación, muertes, embarazos no deseados, contagios, incluso hasta de trata. Uno de los grandes impulsos del fenómeno de trata tiene que ver con esta migración que está vulnerada en todos los derechos. La siguiente. Lo que hacemos es lo que he tratado de explicar, que hay una vinculación entre los fenómenos de las violencias, las migraciones y la trata de personas, y nos pone en un nuevo escenario migratorio totalmente, por lo menos, que tenemos que observar con mucha más atención. No solo los procesos de retorno, no solo los procesos de la migración forzada y desplazamientos, también los procesos que están generando a través de las dinámicas regionales que tenemos en el sur-sureste. Y obviamente incrementa las posibilidades de ser víctimas de todas las violencias. La siguiente. En ese sentido, lo subrayamos, el índice lo subraya, que el tema de las violencias, de la trata, enfrenta la desigualdad de la justicia, una arquitectura institucional que genera exclusión, que genera discriminación y obviamente un marco jurídico que no se cumple. La realidad de un país con una grave crisis de estatalidad, entendida como un Estado que no puede cumplir ni las leyes ni las normas que se ha dado a sí mismo. La siguiente. Planteamos ya hacia el final una serie de elementos, recomendaciones que debían ser tomadas a fin de considerar que estos objetivos de desarrollo sostenible, estos 4 o 5 que estamos dimensionando, estas metas, están muy lejos de ser cumplidas en los 14 años, 13, 2017, 30, que le queda a la administración. A la administración de las ODS. Y en ese sentido, lo que queremos documentar es la complejidad de que no se puede pensar que se va a resolver por un tema de mayores elementos de seguridad o de protección, o incluso de un mayor sistema de justicia, si no vemos la complejidad. Recuerden esa gráfica que tenemos, esa lámina, que habla de por lo menos 6 dimensiones. La siguiente. Algunas consideraciones finales. La problemática de trata tiene que estar incorporada como una noción que no solo refleja una violencia, sino un conjunto de violencias interrelacionadas y que obviamente ponen en cuestionamiento, sería una de las conclusiones, que estamos muy lejos y muy fuera de ruta de poder cumplir esos objetivos y esas metas con respecto a las violencias, a la trata e incluso de asegurar una migración. Pues me queda agradecerles a ustedes y obviamente a los comentaristas y al equipo que trabajó en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición de Mario Luis Fuentes. Y ahora damos paso a los comentarios de Manuel Ángel Castillo, por favor. ¿Con este? Bien, buenas tardes y quiero empezar por agradecer la invitación para participar en el diálogo al doctor Rolando Cordera y a Mario Luis, porque como él ya lo mencionó, hemos tenido una comunicación durante mucho tiempo sobre las vinculaciones posibles entre dos fenómenos sociales contemporáneos que creo que han quedado bastante descritos en su presentación. Y para mí este agradecimiento tiene un doble motivo. Uno, porque considero que este diálogo tiene una importancia per se al llamar la atención sobre las tareas que nos convocan en relación a la agenda del desarrollo para el año 2030. Y segundo, es una razón más personal que tiene que ver con esta relación que hemos tenido, porque él bien sabe que yo históricamente me he resistido a abordar el tema de la trata en lo individual, porque considero que tiene diferencias sustantivas con los procesos de las migraciones, pero por otra parte tiene vínculos y relaciones que han sido poco trabajadas y por lo tanto la tendencia o la experiencia es que el manejo del tema ha sido poco riguroso y objeto de tratamientos maniqueos y a veces muy alentados por una suerte de amarillismo, sobre todo en los medios de comunicación.
Entonces, en ese sentido, al revisar la presentación que es objeto de esta mesa, encontré que es un esfuerzo, desde mi punto de vista, bastante serio en términos de buscar las convergencias, las adyacencias, los vínculos, en fin, entre estos dos procesos mencionados aquí, que tienen sus peculiaridades, pero, como lo digo, tienen elementos en común, tienen puntos de encuentro, puntos de contacto y, sobre todo, lo que quiero destacar en este comentario. Para empezar, yo creo que la naturaleza de riesgo social, que es el marco que sirve para insertar este examen de los dos procesos, me parece afortunado, sobre todo porque las sociedades contemporáneas están expuestas a una gran cantidad de riesgos y que es preciso ponerlos sobre la mesa, hacerlos objeto de estudio e investigación, pero sobre todo con el ánimo de convertirlos en objeto de políticas públicas que